a mediados de los años 70 había empezado yo mi colección de autores regionales. Y entre los autores que tenía citados estaba Lisímaco. Y alguna vez fui a una oficina de empresas públicas a mirar qué libros, revistas tenían allí, publicaciones hechas, y me encontré con el señor Alonso Gaviria Paredes. El tipo muy cordial, me dijo, pues prácticamente es la primera persona que vine aquí a averiguar sobre publicaciones de la empresa y sobre, pues como que se interesa, que conoce algo de autores regionales. Y yo ya tenía conocimiento de Lisímaco Salazar y resulta que Alonso me dice que él era un hombre pues con mucha proximidad, que además tenían el género epistolar, tanto Alonso Gaviria escribirle a Lisímaco Salazar como Lisímaco contestarle. Me mostró posteriormente unos documentos que tenía sobre Lisímaco y me habló sobre todo de los libros inéditos que tenía. Todo surgió a raíz de una hija de él que necesitaba un servicio en las empresas públicas. Yo trabajaba como funcionario allá, es un buen numerario, y entonces por asociación de apellidos me di cuenta que ella era hija del escritor, nos llamaba la atención. Entonces se le hicieron las diligencias y ya pude llegar allá a la casa, bien recibido, y vino, a pesar de la diferencia en años, pues hubo esa empatía entre el escritor y un principiante. Entonces, luego él con esa modestia permitió el acceso a su documentación. Modestamente estaba sus pedacitos de historia pasados en limpio, como él lo dice. Él, mecanografiado como buen funcionario del Poder Judicial que fue. Se pudo apreciar ese material donde estaba esa Pereira escondida. Entonces se fue encontrando y llevamos una partecita ante el director del periódico de la tarde, doctor César Augusto López Ari. Empezaron a publicarlos. Posteriormente iba y recogía el material, se lo llevaba y lo publicaban. Cuando yo venía del colegio, de la universidad y me acostaba, Lisímaco se levantaba a las 4, 5, 6 de la mañana, no tenía hora fija y siempre cargaba una libreta y un cuaderno y me sentaba a escribir y volvía y se acostaba. Y durante todas las noches casi siempre salía un rato a escribir, 1, 2, 3, 4 de la mañana. Él vivía dedicado completamente ya en esa época, ya jubilado y enfermo a sus letras. Y él hablaba de muchas obras, fuera de autobiografía kilométrica, hablaba de otras obras que él tenía. En ese momento, inclusive en los periódicos le publicaban cosas que casi no se nombran como antónimos, sinónimos y parónimos. Casi no se nombran. Él hablaba mucho de sus obras, de los obras de teatro que había participado en Bellas Artes. Él tenía mucha expectativa. En noviembre de 2012 nos reunimos un grupo de compañeros que nos habíamos graduado de bachilleres en el colegio Rafael Uribe Uribe en 1967. Dentro de los compañeros está Nelson Salazar, que es uno de aquellos compañeros con los que hemos conservado la amistad. En medio de los licores ya empezamos a recordar, y Nelson a recordar especialmente a su padre, Lisímaco, poeta. Esta conversación continuó 3 meses después en Tolú, donde Nelson vive desde el año 2000, cuando se jubiló como profesor de la Universidad Tecnológica. Y después de que estábamos en Isla Múcura, al calor de unos aguardientes, entonces nosotros dijimos, yo le planteé a Nelson, le dije que por qué razón no recuperamos muchas de los escritos que había hecho Lisímaco, aprovechando el año del sesquicentenario de Pereira. Les dije yo que los que podían tener las obras de Lisímaco eran Ludmila y Héctor, o Nora,
porque yo no quedé con nada de Lisímaco, a mí no me tocó nada, yo no sé cómo las obras se desaparecieron de mi vida, a mí no me tocó nada, porque yo estaba muy alejado de mi papá. Había una convocatoria para rescatar a 150 personajes por el lado de la Universidad Andina. Por allí buscamos, no se llegó a nada. Nos remitieron a una oficina que había del Sesquicentenario, donde encontramos a Mauricio Ramírez, que conocía a Lisímaco, tenía noticias de él y que precisamente andaba como tras la huella de él. Yo conocí a Lisímaco Salazar por Eduardo López y por Jaime Ochoa, a ambos en distintas oportunidades les escuché hablar sobre este autor. Luego yo mismo empecé a encontrar en los periódicos de los años 20, 30 en Pereira, empecé a encontrar muchísimos textos de Lisímaco Salazar que me fueron dando la idea de la importancia que este autor había tenido en esa época en la ciudad. Y luego pues se dio la maravillosa casualidad de la aparición de Pedacitos de Historia, que llegó con don Ricardo Montoya, con don Joel Valencia, con don Héctor Salazar, y luego pues la participación de José Fernando Marín, del otro hijo de don Lisímaco, Nelson Salazar, de Adriana Carrillo. La celebración de los 150 años de Pereira me motivó a buscar e indagar acerca de personas que supieran de la historia de la ciudad y que la tuvieran desde la perspectiva de la tradición oral. ¿Cómo era esa tradición oral de esa Pereira de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX? Mi papá siempre me recordaba que un poeta amigo de él, llamado Lisímaco Salazar, que le había acabado de regalar el libro Senderos con unas muy bellas poesías, que ese señor, además de ser poeta, tenía la particularidad de tener unos relatos sobre Pereira. Y este recuerdo de estos relatos que decía mi papá de Lisímaco Salazar afloraron. Y empecé una pesquisa, en una búsqueda, en ese laberinto, tratando de encontrar un hilo de Ariadna que me pudiera llevar a encontrar esos testimonios, esos documentos, esas narraciones, esas crónicas de Lisímaco Salazar, no el poeta, que era como que todo el mundo me daba la respuesta, no sabemos sino del poeta y de su libro Senderos, y era lo que había en el imaginario de los pereiranos. Pero este cronista, pues para mí nada que llegaba. Felizmente, cuando las cosas han de suceder, apareció una persona a la emisora cultural durante mi grabación de los programas. Ella se me presenta y me dice que nos habíamos conocido en otrora, porque habíamos compartido el mismo colegio. Yo veía frente a mí a un hombre más parecido a Facundo Cabral que a un excompañero del colegio, Rafael Uribe. Y de pronto hubo una iluminación y fue mencionar la palabra Boy Scout. Cuando yo veo y estoy frente a Ricardo Montoya, mi guía de la patrulla Gacelas, en la cual pues yo disfruté plenamente y tuve unos recuerdos felices de mi adolescencia. Y esta evocación y esta ráfaga fue un motivo de gran alegría para mí. Y resulta que Ricardo venía a decirme que él tenía los documentos históricos de Lisímaco Salazar. Le hablé a Fernando y también se entusiasmó con la idea. Cuando le empezó a llegar el material de las crónicas de Lisímaco, empezó a leerlos en la emisora, crónicas, en sus programas. Entonces ya con Mauricio y con José Fernando apareció la idea, bueno, vamos a publicar a Lisímaco y puede empezar así un libro que era el que recogía precisamente las crónicas que Donaldo estaba leyendo y que tenía por nombre Pedacitos de Historia. La gran acogida que tuvo Retacitos de Historia cuando fueron transmitidos en el programa hace años, que es apoyado por la Fundación Frisbee,
y fue extraordinario, es decir, un sinnúmero de llamadas de personas, de cuándo se conseguía, dónde se conseguía, qué era esto, venían por los episodios grabados. En realidad fue algo maravilloso y sorprendente, pero poder percibir al mismo tiempo el gran interés que sentían los peregrinos por adquirir o tener información sobre esto. El 24 de mayo de ese año 2013, y por iniciativa y organizado por Mauricio y José Fernando, se hizo un homenaje en la librería Roma a Lisímaco. Fue muy emocionante porque asistieron sus hijos y se leyeron textos, se rememoró y se dijo para la historia de Pereira la importancia que había tenido Lisímaco Salazar. Y yo creo que allí fue donde se cuajó ya y tomó forma la idea de que se publicara el libro, Pedacitos de Historia. Donde todos y cada uno pusimos un granito de arena, un esfuercito, y verlo colmado, ya transformado en el libro, me parece que es una alegría y es un logro que vale la pena resaltar, porque creo que desde el inicio, desde la génesis del proyecto hasta haberlo transformado, creo que transcurrió muy poco tiempo. Quizás otros se han demorado muchísimo. En la virtud grande que existía, era que toda esta documentación que había escrito Lisímaco reposaba en algún sitio, entonces recuperarla fue un tanto, pues no tan dispendiosa, en la medida en que hubo personas que nos colaboraron definitivamente para que este proyecto se convirtiera en una realidad. Yo al principio no quería. Yo dije, no, los libros que yo tengo no los voy a prestar, porque si a mi papá no le hicieron el reconocimiento en vida, menos se lo tienen que hacer en muerte. Dejémoslo así, dejémoslo quietico. Y los muchachos, leyendo yo lo de Nelson, mi hermano, allá en Tolú, y de este muchacho Joel, y no sé cuál es el otro, me fue como interesando, yo me fui como llenando de eso, iba pareciendo como tan bonito todo eso. Entonces dije, bueno, ya es un homenaje que se le rinde a mi padre, aunque esté muerto. Me parece muy importante lo que hizo la familia Salazar con la obra de su padre, que fue guardarla como un tesoro, y lo aprecio muchísimo. Entonces lo respeto mucho por eso, y parte de esta de pertenecer a este grupo es darles como ese respeto a cambio, darles parte de mi tiempo, también de mis ingresos, pues, porque todos estuvimos poniendo un granito de arena de diversas maneras, y me gusta hablarle a las personas que están investigando sobre Pereira, sobre este libro, sobre pedacitos de historia, porque hay muchas huellas del pasado que están por confirmar y por hipertrofiar, por profundizar, que creo que es la importancia de estos dos libros, tanto de Pedacitos de Historia como de Arrestos de Guapo. Yo en este momento ya estoy, digamos, en la cima, en el cielo, inmensamente agradecido de lo que se ha hecho. Si no se hace más, ya esto es mucho. Y yo nunca me imaginaba que otra obra de Lisímaco, después de 32 años que él lo pensó, se fuera a llegar a publicar estas obras. Y esto fue, pues, digamos, otra vez repito, como un milagro, como cosas de la vida, cosas raras de la vida, coincidencias de la vida, que se dio. Yo no sé si habrán más obras que se pueda pensar en publicar, pero de todos modos, esto ha sido la culminación de unos deseos que estaban completamente perdidos.
A Lisímaco tengo dos recuerdos de haberlo visto, una vez en su oficina del viejo Palacio Nacional y otra vez en su casa en alguna visita que le hacíamos a Nelson. Lo recuerdo con su tabaco en la mano y que no le faltaba. Entonces no puedo decir que haya conocido personalmente a Lisímaco, pero leyendo ya sus textos con las narraciones que nos hacen sus hijos, Nelson y especialmente Héctor, que nos cuenta muy amenamente todas sus anécdotas, especialmente de su estadía en el Chocó. Y lógicamente leyendo ahora su autobiografía, puedo decir que conozco algo de lo que fue Lisímaco y lo importante que fue para la literatura pereirana. Era un viejo muy alegre. Para mí, mi papá fue un viejo de muy buen genio. Se enojaba muy fácil, pero conforme se enojaba, al momentico estaba arrepentido de lo que ha hecho. Él era sentimental a morir. Tenía su vena humorística, lo desarmaba uno con sus brillantes ojos azules y no se apartaba de la conversación. Yo traía algunas dudas de esa historia de Pereira en su poema y él las aclaraba con una lucidez notable. Conocí personalmente a Lisímaco, charlaba con Lisímaco, que era un señor muy agradable para hablar con él. De pronto hablábamos de cosas tal vez muy rutinarias, porque de pronto yo no en ese momento yo creo que nunca había entendido lo trascendental que era él, o sea, lo gran como escritor que tenía tantas cosas importantes. Era un hombre formado a sí mismo, era un autodidacta y fuera de eso pues no respondía a los cánones sociales establecidos dentro de la jerarquía en la cual se movía la sociedad pereirana, pero cada sociedad maneja sus jerarquías y él sí tenía un puesto muy alto en la jerarquía de la intelectualidad de aquel entonces. Allí sí sonaba Lisímaco Salazar. Lisímaco Salazar es importante en la literatura en Pereira entre los años 20 y los años 50 del siglo XX. Es decir, casi que en el periodo en el que ocurre la muerte de Julio Cano, que fallece en 1929, y yo diría que la aparición de Luis Carlos González, que se da a mediados de la década del 40. Es en ese momento en el que Lisímaco Salazar y Alfonso Mejía Robledo, que son los dos escritores de esa ciudad prodigio, aparecen en escena y son los cantores de la ciudad, los dos escritores que la ciudad reconoce como propios, y yo creo que por esa misma razón es que hay que incorporar a la bibliografía de la ciudad a Lisímaco Salazar. No éramos Hugo, Hernán y yo, éramos los tres mayores, no habíamos más. Él se fue con nosotros para Montenegro. Y él allá pues como declamaba y se emborrachaban, hacían tantas tertulias. Él empezó una vida de bohemio, la más horrible. Y como era muy tirado al ala de los comunistas, él leía mucho a Marx. Entonces, él empezó con esa friega y se hizo muy amigo de toda esa gente pobre de Montenegro. Y entonces allá fue donde él hizo el revolcón de la quitada de las tierras a Roberto Marulanda, a Lita Marulanda, toda esa gente que porque esa gente, él averiguó y esa gente eran unas tierras baldías, ellos no tenían nada, no les habían dado títulos. Entonces mi papá armó ese boncha ya tan horrible que para que cogieran tierras. A mi papá le dijeron, vea, don Lisímaco, le hacemos la mejor parcela que usted quiera. Dijo, no, cojan para ustedes, a mí la plata no me interesa. Ni me interesa tener nada. Mi papá decía, yo no trabajo ni les dejo nada a mis hijos, que mis hijos luchen
como he luchado yo. Cuando montó una Gaitán, yo recuerdo que mi papá que salió de la casa y se metió en todos estos tumultos a hacer bulla y a gritar y todo. No fue tan liberal. Fue de esos liberales que nunca cambió de partido, nada. Se murió siendo liberal. Y después de como el 52 o 50 nos metió al Chocó. No sé por qué motivo, pero Hugo ya estaba por allá, el mayor. Tal vez Ricardito Ángel Jaramillo, que era dueño de la robería Ricángel, lo entusiasmó mucho, que esa era la tierra que prometida. Mi papá vendió la casa aquí de la Cuarta con 26. Nos fuimos, mi mamá, Nora, Oliveiro y mi persona. Los primeros recuerdos que tengo de él tal vez fue en una finca en el Chocó. Allá recuerdo que mi papá me dejaba solo con mi mamá. Yo era el pequeñito, cuidaba a mi mamá y él se iba en busca de maderas. Y lo único que recuerdo es que él por las noches, a la hora del rosario más o menos, con velas, él siempre llevaba libros de Pereira, y allá se leía un libro, en vez del rosario, se leía un libro, lo leía toda la familia. Yo recuerdo solamente un libro que él llevaba, que era un libro de yoga, que era de Paranansa Logananda, algo así, un libro grande de yoga, y él no leía ese libro, él llevaba lo que podía llevar, lo que conseguía por ahí, lo llevaba, pero yo no recuerdo otro libro así en particular. Mi papá fue uno de los primeros poetas que tuvo Pereira. A través de la historia de Pereira es el único, o tal vez no el único, pero sí uno de los primeros que le cantó a Pereira. Él quiso mucho a Pereira toda la vida. Para Pereira, pues por él Pereira fue la ciudad que él amó toda la vida. Fue la vida de él, una angustia permanente por hacer algo, y los momentos que escribía eran fugaces, pero todo lo que escribía era maravilloso, sin necesidad casi de pensarlo. Él le brotaba la poesía como un capullo. Era un personaje irrepetible. Don Lisímaco Salazar, hay que decirle así. Yo creo que este ha sido un encuentro muy feliz para poder que esta obra se recupere y se pueda leer, porque definitivamente estoy convencido de que encierra muchísimas claves de lo que fue la Pereira de esos primeros 50 años del siglo XX, pero no solamente eso, sino que además nos da una idea de quién era este hombre que fue testigo de todos estos acontecimientos históricos y que sin duda nos devuelve con sus libros, con pedacitos de historia, con sus libros de relatos, con este libro que estamos presentando ahora con Arrestos de Guapo y con muchos que están inéditos todavía. Nos devuelve a una ciudad que todavía nos resulta muy ajena y que de alguna forma es como la ciudad que prefija todo lo que hoy somos y que necesitamos comprender para aplicarlo en el futuro. Pienso que es una recopilación importantísima para la memoria de la ciudad. Es decir, todavía no hemos captado la importancia de los documentos que dejó Lisímaco y es la hora de empezar ya con las publicaciones a profundizar en todos los temas que Lisímaco propuso, en todas sus investigaciones, en todas sus crónicas, que realmente forman una parte vital de la historia de nuestra ciudad. Yo recuerdo que hay un señor, yo tengo el escrito en la oficina, de esos viejos que eran muy románticos, y le dice, al terminar un artículo sobre él, le dice que el náufrago es el mérito del hombre,
Vivo se hunde, pero muerto flota. La obra de Lisímaco Salazar entra entonces a formar parte ya del acervo bibliográfico de la historia de Pereira. Y entra muy bien. Y tiene que entrar muy bien porque es la recuperación de un hombre que supo vivir la vida, vivió la vida, la disfrutó plenamente, y lo mejor que le pudo haber pasado en esa vida fue haber nacido, vivido y experimentado a Pereira. Tierra de promisión y paradojas, donde cada cafeto que levanta es un poema de palabras rojas, que canta la mañana entre las hojas como un salmista en su interior lo canta. Hay escarcha que cubre la montaña, en el Cauca es el sol que nos calcina, y en toda la extensión que así nos baña brota el jugo melífluo de la caña como el jugo de acíbar de la quina. Aquí la flora con su fauna crecen, llenando de bellotas el plantío. El gualandá y el cámbulo florecen, y las hojas de...